nuestro derecho a existir, ¿te refieres a nosotros como personas o es la historia del pueblo judío que siempre hemos estado perseguidos? Como que no tenemos ese derecho. Es la reafirmación de vida que surge desde el individuo y se expande a los pueblos y a nuestro pueblo judío. Esa reafirmación que tenemos del derecho a existir, a desarrollarnos, sin la constante amenaza del exterminio, de alguien que nos quiere eliminar. Oye, cuando empiezas a analizar este derecho a existir, Sí. que debería ser, porque tenemos el derecho como cualquiera, pero como que parece más cargado y más cuando lo reflejas en la historia de tu familia, que refleja toda la historia del pueblo judío. Cierto. Sí. ¿Qué lecciones del antisemitismo, de ese odio, encontraste primero? Mira, es un odio ancestral que es difícil de explicar, ¿sí? Primero, en el Shtetl tratábamos de ser diferentes, nos aislamos, teníamos ropa diferente y no nos ayudó. Igual nos señalaban, nos acusaban que nosotros matamos a Dios, vinieron los pogromim, no nos ayudó lo que pensamos que nos iba a ayudar a salir adelante. Eso por el lado de ruso, que cuento la historia de mis abuelitos que vinieron de Ucrania, ¿sí? Por el lado de alemanes, tratamos de la escala, ¿no? De ser igual a todos, de vernos afuera como todos, como los gentiles, comportarnos igual que todos, adentro ejercer nuestra religión libremente. Y eso tampoco, viste, como no nos ayudó, ¿sí? Nos señalaron, nos dijeron que queríamos los protocolos de Sion, ¿no? Controlar el mundo, que querían que controláramos la economía, que somos culpables de la pérdida de la Primera Guerra Mundial, aun cuando luchamos en contra de nuestros hermanos franceses, judíos también, e ingleses. Entonces, es un discurso al odio que se va fomentando durante décadas, y eso le pasó a mis abuelos que se tuvieron que escapar de los pogromim, al otro lado que se escaparon de las garras del nazismo. Apenas en el último barco en 1942 salieron de Portugal, donde nacieron mi mamá, y ahora en Israel. Es el mismo, es que cuando ves la historia cómo se repite, el mismo discurso al odio, de que somos culpables, de que somos hoy mismo la Yihad Islami, que somos imperialistas, colonialistas. Oye, algo que se refleja mucho en tu libro, Sí. es en estas historias de los diferentes personajes, es que cada uno llega a un país pensando, aquí va a ser diferente, y que cuando empiezan a suceder, creen que va a ser diferente. Mira, te voy a decir, realmente los alemanes, por ejemplo, no podían creer cómo los vecinos, que diariamente les decían Guten Abend, eran tan corteses y tan amables, podían de la noche a la mañana convertirse en sus perseguidores violentos. Y la verdad, dentro de todo el proceso que analicé, es la llegada a México. México realmente abrió sus puertas y fue un periodo, creo, maravilloso para nuestra generación, ¿no? Los niños de los años 70 y de los años 80, que yo digo, es que pudimos tener problemas normales, problemas de... Afortunadamente podemos seguirlo teniendo seguro, más. Gracias a Dios, que nuestros problemas eran si estudiabas o no estudiabas, o si querías buscarle otro sentido a tu vida, como en la historia del libro, que explico que reflexiones existencialistas, ¿sí? ¿Qué camino quiero seguir? Fue una tregua. México fue y es, ¿no? Un espacio en donde no nos hemos sentido amenazados. Y nosotros, bueno, en el libro plasmo el personaje de los más importantes que emigra de México a Israel. Y cuando llegó hace 30 años el personaje, que es un poquito mi historia, llegó y decía, es que los israelíes son un poco malhumorados y regañadientes, hablan a regañadientes en el banco y gritan. Y lo analizaba el personaje, Sara, analizaba el personaje, decía, bueno, es que todo el tiempo se sienten amenazados, ¿no? Sienten amenazada su existencia, no tienen la tranquilidad de personas que viven normalmente. Y de pronto llegó el 7 de octubre y ya no fue en teoría. Es la parte más fuerte, yo creo que del libro. Lo que era teoría, lo que decías, hijos,
se alebrestan con cualquier cosa. Lo vivimos la gente que estuvimos en Israel el 7 de octubre y hasta hoy, y hasta un día antes que nos fuimos de Israel, vives esos ataques continuos, ese odio y esa lucha por sobrevivir a cada instante, Oye, no en teoría. Yo quería preguntarte, narras todos los hechos o platicas o nos pones en unas épocas de una manera muy sutil, muy interesante, nos metes a cada una de estas épocas y nos relatas las persecuciones, pero vistos como si nosotros las estuviéramos viviendo. Exacto. ¿Qué intentaste hacer? ¿Quieres que lo suframos? ¿Quieres que veamos nada más el sufrimiento? Pero también tienen cosas buenas y tienen todos. ¿Qué es lo que trataste de exponer en tu libro? Sí. Es que mi libro no es un análisis histórico, ni un documental, ni nada de eso. Mi libro quiere rescatar al individuo. Mi libro quiere hacerlos volver a vivir. Y yo pienso que sin rescatar al individuo en los procesos históricos, no hay humanidad. Si tú analizas la historia como la influencia del nazismo en la historia o la influencia de la Revolución Rusa, se queda aquí, ¿no? En una especie de análisis intelectual. Y yo quería ser mi Bobe, que salía y tenía que salir, y mi Zeide, que tuvo que irse porque lo querían alistar para el ejército ruso y se escapó en la última carreta. Quería vivir el proceso histórico a partir del individuo, a partir de esa vivencia personal y además de resiliencia, de llegar a un país. Eso es algo que me conmueve en absoluto de nuestro pueblo judío. El llegar a un país y empezar de cero, sin nada. O sea, de verdad en el libro Ahí está. también cuento cómo mi Zeide, que llegó de Ucrania, 2 años antes que su esposa y que mi tía, porque no había dinero. Entonces, hasta que le pudo mandar 2 años después, viene ella, y la única oración que sabía decir era una corbata por $1. Y así empezó la historia, y eso es algo que me conmueve, como, espérame, que el judío, o sea, sufre y sale adelante, llega y no es el refugiado eterno, que es un poquito... Esa resiliencia que tiene el pueblo Sí. judío, pero además que aporta al país, no se queda 100%, esperando que el 100%. país le dé, o sea, lo hemos visto en todos lados, 100%. sino que construye, se desarrolla, ¿sí? Y se acopla al país. Creo que es algo que se refleja mucho en cada uno de los relatos que vas teniendo. Dime algo, este libro, ¿cómo surge? O sea, todos hemos escuchado las abuelas de las historias de nuestros papás, de nuestros abuelos, historias impresionantes, como tú dices. Sí. Desde el que vendía corbatas, venía. Siempre. Mi Zeide que hacía chamarras, salía, las vendía, regresaba. O sea, todos tenemos Sí. esas historias. ¿Cómo surge esto? Y llevarlo hasta tu historia personal. Mira, yo creo que en el momento que vivimos en Israel y nos sentimos esa amenaza continua y constante, día a día, surge en ti la pregunta, ¿no? Si esto es algo que es innato Sí. al pueblo judío o si es algo actual. Y cuando me fui para atrás y analicé todos los cuentos de los abuelitos y de los tíos y de mis padres, dije, es algo más grande que nosotros, este odio es ancestral y hay que pararlo, hay que hacer entender a las masas que este odio lleva a estaciones muy peligrosas. Este discurso del odio, que ahorita es de la yihad a islami, hay que señalarlo, y por eso lo escribí, porque tenemos que luchar y señalar estos discursos que conllevan al odio y que después acaban mal. Oye, pero está escrita como una novela, Sí. como tú mismo lo dijiste. Sí. No es un documental, es una novela. ¿Cómo mantener en la novela los datos históricos, los hechos, el que sea verídica y no que la gente diga, qué padre lo escribió como novela, y qué bonito se lo imaginó, y qué bonito esto? ¿Cómo mantener esos hechos reales y que la gente entienda que lo que sucedió ahí Es real. es real y poco de lo que realmente fue la magnitud de lo que pasó? Sí, porque bueno, me basé en puros hechos reales, ¿sí? Fueron
bueno, la Wikipedia y el ChatGPT y mis padres, me senté con ellos hasta ahora, hasta los 120 años viven, y me senté con ellos, me contaron en qué calle vivieron en la Condesa y en qué calle y cómo fue el proceso. Y no te contaron de mí de la escuela, ¿verdad? No, pero... Afortunadamente. Hija, podría ser otro libro, bueno. Pero no, sigue. Pero sí me baso en puros hechos históricos, Sí. y casi todas las hazañas que cuento son reales, la mayoría de los procesos que se platican en la novela son reales. Oye, ¿cuál es la que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que más te llamó de todas estas historias que dijiste, no puede ser, increíble? ¿Qué momento? Cuando reciben la carta del padre que les dice, la tía, porque estás lleno además de pensamientos, que además es la vida diaria de nosotros. O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido a alguien que dice, este hizo esto algo malo, o esto va a ser, o este es el bueno y resulta el malo, y el malo resulta el bueno? Dos partes. Una es la parte de mi bisabuela, Henriette, que es la matriarca en Frankfurt. Era una señora, eran gente muy acomodada. Vivían en Palmerstraße, en una mansión de muchísimas recámaras, y tenían, bueno, muchísimas sirvientes con guantes blancos y todo. O sea, así de película. De película, pero es verdad, Sí. es real. Y ella decidía a dónde se va el dinero de la comunidad de Frankfurt. Mantenían el orfanatorio de Frankfurt. Entonces, con todas esas historias que me contaron, ella realmente es la que ayuda a salir a todos, a escaparse. Ayuda a la tía Paula a escaparse a Palestina, a Ernst a irse a Argentina, y a mi abuelo a irse a Portugal. Entonces, gracias a su resiliencia y a su fuerza de una mujer judía, es que logran escaparse de las garras del nazismo. Esa es un personaje que a mí me encantó. Y la otra parte es, no quiero hacer un spoiler, pero el final es muy, muy fuerte. No quiero hacer spoiler. Leanse el final, no es cierto. No, Lean todo el libro porque van a entenderlo, sí. Exacto. Es con Israel, y era una especie de necesidad de catarsis. Vivíamos tan difícil día a día desde el 7 de octubre. Era una catarsis de verdad no sé si contarlo o no, pero... No cuentes el final. No, había que hacer algo con los del Hamas. Había que hacer algo. Bueno, Porque se está haciendo, esperemos se haga y sí. todo esto. Y además va a ser una serie de historias que van a empezar a surgir y van a tener todo esto. Sí. A ver, tú vives en Israel. Sí. Cuentas esto. ¿Por qué hacerlo en español? Ah, bueno, porque sueño en español. Hay una canción ahí en Israel que dice Aniholem Besfaradit, ¿no? La única forma que me sale, que es auténtico. Oye, y dentro de todo esto, dime algo. Cuando empezaste a escribir el libro y empezaste a platicar, ¿hubo alguien que te dijera, de mí no digas esto? Alguien que diga, no, tienes que decir de mí esto. La gente empieza y se empieza a acordar además. Sí. Y cuando les empiezas a preguntar salen cosas. ¿Y te acuerdas que Sí. algo de todo eso? ¿Qué te empezó a llamar la atención eso? ¿Qué descubriste que no sabías que dijiste? ¿En serio si eran mis...? O sea, ya contaste Sí. de Henriette, pero de todo lo más que te dijeran, no digas, sí digas, haz. Déjame pensar. Bueno, no sabía que mi papá dormía en una canasta de mercado. Wow. Eso fue algo nuevo. Interesante que tus papás toda la además... historia esa de una tía que a veces las personas, también me era muy importante en la novela rescatar el derecho del individuo también a autodeterminarse y escoger su camino, ¿no? Muchas veces uno de los personajes centrales cambia el rumbo, ¿no? Sara, en la novela, cambia el rumbo, y en lugar de, en el mundo predecible de México, en donde todo estaba menos amenazante, cambia su rumbo. Ese es un momento muy importante. Decide que quiere buscar su propia piel, descubrir su propia piel. Y la descubre bastante diferente. Totalmente diferente, sí. Eso también es como de lo central en la novela. Y cosas que me hayan sorprendido, nunca me imaginé que mis abuelos alemanes tenían esa casa con sirvientes, con guantes blancos, como te conté. Pensar que después llegaron a México sin nada. Sin nada, absolutamente sin nada. Todo perdieron. Perdieron la casa, tenían minas en Holanda. Oh. Perdieron todo. Sí. Oye. Eso me impactó. Y cómo el judío empieza de cero cada vez y no estamos todo el tiempo llorando. Un poquito,
nos abrazamos un poquito, pero no lloramos, construimos y salimos adelante. Me llamó la atención algo que me dijiste hace ratito, que fueron justamente tus papás que dijeron, sí nos pones con nuestros nombres. O sea, ¿qué implicó? Porque tú pensabas hacerlo como Cierto. otras Más personas. más O sea, no sé qué, Juan y Pedro, que diga Juanita y Pedrito. Sí. ¿Cómo sentiste en ese momento? ¿Qué te dio cuando te dijeron, tienes que ser nosotros? Debe ser un momento así. Tiene que ser auténtico. Mis padres me dijeron eso. Tiene que ser nosotros algo auténtico y no importa lo que piensen de nosotros, si bien o mal, pero ahí tienen que estar los apellidos de la familia, tienen que ser nuestras historias y a partir de nuestras historias demostrar cómo fueron los procesos históricos y sociales a los que se tuvieron que enfrentar el individuo, en este caso nuestra familia. Oye, y en tu familia, ahora sí, de la tuya, ¿qué has ido formando? Sí. ¿Qué dijeron cuando fueron conociendo? Porque seguramente lo hubieran oído, pero no viven acá, o sea, no es que hayan tenido la oportunidad de sentarse con los abuelos y algunos ya no están y todo. Sí. ¿Qué dijeron cuando empezaron a descubrir? Ese es el legado que estás dejando, aparte del libro y para todas las generaciones. ¿Cómo sientes ese legado a tus hijos, a la familia, a todo lo demás que sigue? Más que el libro, yo creo que el legado que le dejo a mis hijos es ese tronco fuerte de identidad judía, de tradiciones judías, porque de verdad yo pienso que el individuo que está como una rama, si la hoja se corta, vuela sin dirección. Y yo siento que el legado que le he dado a mis hijos es esas raíces que también muestro en el libro, ¿no? Esas raíces fuertes de nuestro pueblo, ese tronco fuerte que hace fuertes ramas y tienen un legado increíble. Eso es lo que les dejo, esa cadena que nosotros solo somos, generación tras generación, y que no sé por qué razón, pero tenemos miles de años y me contó mi hijo, cuando le conté del libro y todo esto, me contó una cosa fuerte. Me dijo, en Auschwitz habían 13 sentenciados a ahorcarse, ¿no? Y ahorcaron a los 2 primeros judíos, los alemanes, los ¿cómo se llamaban? Los comandantes del campo. Y dijeron el Shema Israel antes de que los ahorcaran, ¿no? Y el tercero, cuando lo iban a ahorcar, dijo en alemán, les dijo, el Shema Israel va a continuar y se va a oír mucho, mucho después que el Heil Hitler. Y se enojaron tantos los alemanes en ese momento y no sabían cómo castigarlo. Si ya lo van a ahorcar, ya está sobre lo bajaron de ahí y le dieron de latigazos antes de matarlo y después lo ahorcaron, ¿no? Pero así ha querido Hashem, Dios, que seguimos aquí, después de miles de años de existencia. Oye, ahorita hablaste de algo importante, las tradiciones, la cultura. Sí. ¿Qué tan importante es en el libro y en todo esto, esa parte de la cultura? Más, o sea, conocemos la historia de tu mamá en las escuelas, en todo, y de todo. ¿Qué tan importante es esa tradición judía ante todo lo que les fue sucediendo? ¿En el libro te refieres? Bueno, en el libro, claro. Sí, claro. Yo pienso que los personajes de este libro, hubo una cosa que me hiciste reflexionar cuando platicamos anteriormente, si pertenecían, cómo se sienten pertenecientes al judaísmo o a su pueblo, ¿no? Sí. Y yo digo que los personajes de mi libro no tratan de pertenecer, solamente pertenecen. Es como si el judaísmo fuera no un intento, sino lo que es. Es como si no tratas de pertenecer, tú eres tu familia, tú eres tus tradiciones, tú eres tu shtetl, tú eres la sinagoga Altschule o como era en Frankfurt, tú eres eso. En el momento que te alejas, yo pienso, eso es algo muy personal y respeto todas las opiniones, es que eres lo que te digo, esa hoja que va al viento y que no tiene dirección, si no tienes tradiciones, si no eres parte de tu identidad. Y perdón que lo diga, pero llega a pasar que no hay algo que más me puede enojar que ver a un judío pro-palestino en las manifestaciones diciendo from the river to the sea. O sea, dices, es que no entiende que está abogando por algo que después lo van a matar a él y no lo van a dejar manifestar. Claro. Entonces eso es lo que te digo, que si no hay tradiciones, si no hay un tronco, si no hay una identidad de dónde venimos, nuestras raíces, el libro
de dónde Sí. venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces no hay, el individuo yo pienso que es un individuo débil, carente de fuerza y de resiliencia. Así pienso. Oye, el libro podríamos decir que tiene dos partes. Una primera parte muy histórica, cómo lo va sucediendo a los judíos, cómo esto. Una segunda parte, a partir del 7 de octubre, todo lo que es esta sensación de lo que es vivir en Israel. Si hubiera una tercera parte de esto, como la quisieras, ¿qué contarías en esa? Cuando sale el libro me mandas los derechos, por favor. Sí, muy bonita pregunta. Mi anhelo sería realmente que no fuera la necesidad de otra vez demostrar nuestro derecho a existir, que podamos tener problemas normales con nuestro judaísmo, con nuestra identidad, pero que podamos solo crear cultura, crear tecnología, ciencia. Ve el país que hicieron con tantos enemigos, con tantos frentes, ahorita 7 frentes en contra. Ves Israel y dices, solo queremos eso, que nos den la tranquilidad, que nos dejen seguir creando, que nos dejen seguir haciendo paz y iluminar al mundo. Creo que eso es lo que Eso además, es todo. creo que eso es además lo que va a captar la persona, judía o no judía, porque no es un libro para los judíos, no es un libro para los no judíos, es un libro para todos. Exacto. ¿Sí? Va a captar en el libro, además de encontrar unas historias de amor, de resiliencia, Cierto. increíbles, una aventura fabulosa. ¿Qué te dejó así, para terminar? ¿Qué te dejó a ti todo esto, toda esta, que es una aventura a la que empiezas, apenas empieza, porque ahora viene muchas cosas más Sí. que va a salir con el libro, ¿no? Sí, yo creo que es este amor al judaísmo, esta identificación con nuestro pueblo y el anhelo de unión, no solo de entre judíos, sino de todos los que abocamos por proteger nuestras libertades. No solamente es el amor, la unión entre el pueblo judío, esta identificación plena, y espero que todos, también los no judíos, todos los que abocamos por las democracias, por las libertades, estemos unidos, juntos. Pues felicidades, Gracias. hay que leerlo. Ya no queremos leer más del libro negro, tratamos de no decir mucho, léanlo, vale la pena. Hay, como te decía, historias que se van dando que es como si estuviéramos nosotros sentados ahí mismo. Así está la narrativa de tu libro, como si fuéramos nosotros mismos, Gracias. escuchándolo y contándolo. Gracias. Y vale la pena porque Gracias. se va yendo como agua. Gracias. Felicidades. Gracias por la oportunidad. No, y que además sea una muestra de cuál es nuestro derecho de existir, no nada más como judíos, sino como seres humanos. Amén. ¿Sabes qué? Que no tengamos que estar todo el tiempo demostrando nuestro derecho a existir, luchando por demostrar. Todos los demás países no tienen que demostrar su derecho a existir. ¿Cuándo has visto eso? No hay en ningún lado. ¿Cuándo Esperemos has que visto que Estados Unidos tiene que demostrar su derecho a existir o cualquier país? ¿eh? Esperemos que no nada más sea eso, sino como tú dices, una tercera parte donde podamos contar que lo que sucedió ahora nos permite vivir diferente, no nada más a los judíos, a los no judíos, sino a todos en este mundo, donde Sí. además hay que acabar con todos esos racismos, toda esa gente que dice a alguien, estos no merecen, porque no es algo que sucede únicamente, sucede con otros pueblos y es lo que tenemos que aprender. Cierto. No podemos dejar que sea Cierto. únicamente esto y que haya alguien que ponga en tela de juicio el derecho de existir de alguien más. Cierto.